cómo se presentan en el marco normativo, y también un punto para de pronto dar claridad. Me gustaría ser muy claro, más allá de los tecnicismos que se utilicen desde los diferentes sistemas de gestión, en este caso del modelo integrado de planeación y gestión, es que queden muy claro con ejemplos muy de pronto a opinión personal o experiencia que yo haya tenido particularmente ahorita donde me desempeño, que es en el Consejo de Estado, en el sector justicia, para quienes no lo conocen. Me ofrezco disculpas de antemano a las personas que quizá pues tienen otro conocimiento mucho más, digamos, pues más amplio, sobre todo estos temas del MIPG. Pues estamos aquí todos, de pronto podemos recordar esas personas que pueden recordar algunos conocimientos, pero sin embargo acá hay personas que tienen distintas características del conocimiento, desde lo básico, entonces ofrezco disculpas de antemano. Bueno, todo nace, digamos, con la misma constitución política, y estos son aspectos muy importantes para tocar, para saber dónde llega el MIPG. Entonces, desde la constitución política, pues viene todo el tema del fortalecimiento de las herramientas de la parte administrativa, fortalecer las entidades que prestan servicios, que prestamos un servicio público. Entonces, aquí también hay un fortalecimiento de esa función administrativa y también de que se fortalezcan esos mecanismos de control. Entonces, viene hacia el 98 más o menos, viene como un primer sistema un sistema de desarrollo administrativo que se crea desde el gobierno, con unas características particulares, con unos elementos particulares de la forma como se debe planear, cómo se debe ejecutar, cómo se debe hacer seguimiento y mejorar en cualquier institución pública. Esto, pues, si nos remontamos un poquito nos vamos un poco hacia atrás, parte de la gestión, no solamente de la gestión de las instituciones públicas, sino también de la gestión de las organizaciones privadas, y es todos los temas de la calidad. O sea, cualquier organización, digamos, tiene un propósito, o sea, que lo tenga muy bien estructurado, no lo tenga estructurado, pero cualquier organización, por más pequeña que sea, y pongo ejemplos muy particulares, y es hasta las mismas personas que se hacen en las esquinas de los semáforos, donde venden pues sus jugos de naranja, bueno, en fin, lo que ellos vendan, ellos tienen un modelo de gestión, ¿sí? Todos tenemos, porque ellos tienen un propósito hacia una venta, hacia un producto. Entonces, todo esto, como les digo, viene desde hace muchos años, desde la revolución industrial y demás, pero particularmente empieza como a centrarse, a organizarse a través de lo que eran los modelos de calidad, modelos de excelencia calidad, y luego quienes han escuchado, luego salieron las normas ISO. Entonces, digamos, como la norma general o la norma mamá, como le llamamos en el argot de la ingeniería, sale esta norma de calidad donde nos dice prácticamente en resumen, usted tiene que tener unos elementos básicos, esenciales, para que usted preste un mejor servicio o entregue un mejor producto. ¿Sí? Entonces, con esta parte, digamos, introductoria frente al origen, de dónde viene todo esto, los modelos de gestión, entonces nace este sistema que les digo que lo llaman SISTEA, en su acrónimo, Sistema de Desarrollo Administrativo, donde luego en el 2003 sale una norma que es la GP1000, la norma de la gestión pública, que a mi concepto, particularmente, es una réplica de lo que es la ISO 9001 en su anterior versión a esa fecha, creo que era la 2000. Lo único que cambiaba era, digamos, el lenguaje que se utilizaba, ya no era hablaba de cliente, sino hablaba de usuario. ¿Sí? Pero en síntesis, pues tenía los mismos elementos que ahorita, más adelante, empezaremos a irlos desagregando. Luego en el 2005, quienes recuerdan, nace el modelo estándar de control interno, que era MESI,
síntesis, pues todo lo que tiene que ver en el marco de control interno, y donde se trató de hacer unos elementos, unos subelementos para organizar cómo iba a ser esa estructura de control interno al interior de las diferentes instituciones. Y cada una de ellas puede teniendo un versionamiento, unas nuevas versiones de cada uno de estos modelos, tanto el GP1000 como el MESI, hasta que, digamos, la norma, por lo menos la GP1000 ya fue derogada. El MESI persiste en su esencia, pero ya ahorita más adelante, a partir como del 2012, donde nace ese modelo integrado de planeación y gestión, en el 2012. ¿Qué hace este modelo a partir de este momento? Empezar a integrar esos modelos que de pronto los podíamos ver como desarticulados. Entonces, hace también algo que se llamaban los sistemas integrados de gestión. En resumen, es lo mismo, simplemente lo que se quiso es que en un marco general empiecen a confluir todos los sistemas o todos los modelos, en este caso, y para eso hablábamos de temas como de calidad, hablaban de temas de medio ambiente, de seguridad de la información, bueno, de modelo anticorrupción, de riesgos, bueno, en fin, de muchos modelos de gestión, pero cada uno se veía de una manera totalmente independiente. Entonces, lo que se quiso tratar es que en esas primeras versiones es venir a confluir esos modelos, en particular aquí para lo que es el MIPG, pues viene ese modelo del sistema administrativo, del MESI y de la norma de calidad, que es como la base. Y ahorita les digo por qué es la base. Entonces, seguido esto viene una serie de actualizaciones. En el 2007 ya sale a través de pues, una disposición normativa la exigencia para las entidades del orden nacional territorial desde el Ejecutivo, particularmente, solo el gobierno. Entonces, que empiece la implementación bajo este marco, de este modelo, es un marco de gestión. Acá hay unos elementos que en principio debería aplicarle a todas las organizaciones, como les puse el ejemplo ahora, muy particular. Sin embargo, en las últimas actualizaciones, digamos, este modelo, ¿no me escuchan? Sí, claro que sí, ingeniero. Sí, claro. Ingeniero Leonardo, ¿sí lo están escuchando? Sí, señor. Es Sí, que señor. sí, Sí, lo estaba Claro, fuerte y escuchando. claro. Ingeniero, Perfectamente. permítame un segundo, frente a lo que usted estaba abordando en cuanto a la interacción del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, yo no sé si es pertinente y de pronto usted nos amplía, nos aclara o sencillamente nos rebate la situación o lo que se dice con relación a este aspecto de que también se puede integrar el modelo de planeación y gestión, por ejemplo, con un sistema nacional de servicio al ciudadano o con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo o con un sistema de gestión ambiental y de seguridad de la información. Ingeniero, ¿eso es compatible o sencillamente está muy distante lo que estamos manifestando en este momento? Ingeniero, ¿qué te parece? Doctor Armando, muy oportuna su pregunta, porque en el marco de lo que estaba mencionando, entonces la claridad es como les decía, hay una base desde la parte de los modelos de calidad que me va a permitir empezar a armonizar todas estas normas que usted está mencionando. Entonces, lo que hizo mi PG, como les digo, entonces, ahora sí les preocupa el tema de la base. La esencia es algo que se llama el modelo de gestión por procesos. No los quiero confundir con muchas cosas, con muchas terminologías, simplemente es que, digamos, y aplica para la vida personal, y eso es algo de lo que quiero que se lleve. En todas las casas deberíamos planificar. En todas las casas deberíamos hacer. O sea, todo el tiempo estamos, deberíamos, pero bueno, hacemos. Hacemos como lo hagamos, pero lo estamos haciendo. Planeamos, hacemos un monitoreo, verificamos,
y finalmente cuando hacemos ese monitoreo y revisamos las cosas de lo que esté sucediendo al interior, al seno de nuestro hogar, tomamos algunas medidas. Es lo mismo que hacemos en la vida personal de nosotros, en la vida familiar, en la vida corporativa o institucional. Entonces ese modelo, para quienes de pronto no lo han visto, y simplemente voy a poner acá rápidamente gráficamente para que se vea, es lo que se conoce como el modelo PHBA. Entonces el modelo PHBA parte de que yo debo planear, hacer, verificar y actuar. Es lo que denominamos el ciclo de mejoramiento continuo, ¿sí? Y sobre esta base, ya ahorita se los explico, es que prefiero tener más relación acá con ustedes, visual. Entonces, como les decía, todos debemos empezar a planear. Y para un ejemplo sencillo, muy de la casa, es que nosotros, si vamos a hacer un viaje, lo mínimo es que debemos planear. ¿Y qué debemos planear? Pues debemos planear para dónde nos vamos, con qué recursos nos vamos, con quién nos vamos, para dónde nos vamos, cuándo nos vamos, cuál es el propósito del viaje, bueno, en fin. Y todas esas preguntas que acabo de hacer son las mismas preguntas que son aplicables y válidas para lo que conocemos la planeación estratégica, ¿sí? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué? Lo más sencillo que reconocemos cuando vemos esto es, vamos a planear, hacemos un cronograma de trabajo, ¿sí? Entonces, allá vemos prácticamente, en resumen, estas preguntas. Una vez planeamos, ya tenemos, entonces ahora nos vamos a ejecutar. En el ejemplo, entonces nos vamos al viaje, disfrutamos de lo que hayamos planeado, de los diferentes planes que tengamos o subplanes que hayamos definido que íbamos a hacer, para que después de que regresemos de ese viaje, pues debe haber como una validación, una verificación, más bien una verificación de qué pasó en ese viaje. Si en verdad lo que hicimos en ese viaje fue lo que realmente planeamos. O si no, o si se presentaron imprevistos, situaciones, si me fueron dando algunas lecciones aprendidas durante los momentos. Todo eso hace parte de la verificación y para nosotros pues lo conocemos en las instituciones como los mecanismos de seguimiento y medición, tenemos indicadores, tenemos auditorías internas, tenemos la misma autogestión, ¿sí? Para que al final cuando yo verifique y tenga la información de qué pasó, si de verdad me salió el viaje como pensaba, pues tome una acción y una acción de mejora. Y eso hace que me retroalimente para el siguiente viaje, ¿sí? Entonces, digamos, es un ejemplo muy sencillo, muy simple, pero es para que se entienda que esos son los mismos ciclos llevados obviamente a sus justas proporciones dentro de nuestras instituciones, dentro de nuestro trabajo individual, dentro de nuestra vida personal, ¿sí? Invitación acá, algo que es muy bueno que siempre hacemos, que deberíamos hacer, porque muchas personas no lo habíamos hecho, son esos planes de mejoramiento individual. O sea, conocemos herramientas como el DOFA y entonces hacemos diagnósticos y eso hace parte de la planeación, tener un diagnóstico inicial. Entonces, ¿por qué no hacemos un diagnóstico de la vida de Leonardo, la vida individual de cada uno de ustedes, donde muestra los diferentes ámbitos que ustedes tienen desde el punto de vista laboral, profesional, salud, recreación, bueno, en fin, amigos, relaciones, en fin, y que les permita a ustedes empezar a plasmar objetivos, pero objetivos claros, medibles, objetivos específicos, que al final yo pueda hacer una evaluación de si los cumplí o no los cumplí. Eso es lo que en el marco maneja de forma general este modelo de PHBA. Entonces, para la respuesta al doctor Armando y para todos, claro, con esta base y con esta base de planeación, yo empiezo a articular todos los sistemas de gestión. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión ambiental debo planearlo, debo hacerlo, debo verificarlo y debo mejorarlo. El sistema de seguridad y salud ocupacional en el trabajo, lo mismo. El tema de seguridad de la información y todos los sistemas de gestión que se han venido gestando desde las diferentes normas internacionales, particularmente desde la ISO, ¿sí? Desde esa ISO que en esos comités organizan las buenas prácticas y las necesidades en este momento como de 177 países, donde toman esos insumos y generan este tipo digamos, de buenas prácticas
que ponen a disposición de todos nosotros para que podamos utilizarlos. Entonces, sí, la respuesta es sí. Ahora, el tema es que para el caso del MIPG, hay que tener en cuenta un aspecto, y creo que digamos, con la puesta en implementación desde su primera versión a hoy, se han dado cuenta de que no puedo exigirle de la misma manera a las entidades, digamos, no puedo exigir lo mismo a una entidad del orden nacional que territorial. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar sus capacidades, y eso es algo muy importante que posiblemente pueda estar en estos exámenes. Y es esa evaluación de capacidades, y lo que quiero decir con capacidades es que debe uno tener en cuenta un diagnóstico, y entonces me voy a una entidad del orden territorial y evalúo si tiene los recursos disponibles, si tiene las personas disponibles, bienes, servicios, bueno, en fin, todo lo que está en el marco de la planeación para que una entidad pueda prestar su servicio o entregar su producto de forma adecuada, que es a la final lo que todos pretendemos desde nuestras entidades públicas. Y lo que finalmente nosotros, si somos ciudadanos, también estamos exigiendo a las entidades públicas, ¿sí? Entonces, hay una frase muy interesante que era del DNP y la comparto mucho, y es que finalmente somos ciudadanos al servicio de ciudadanos, ¿sí? Entonces, pues es muy bueno sentir, digamos, que yo estoy al servicio de mucha gente, de otros ciudadanos, y que en cualquier momento se está cambiando el rol. Ya soy ciudadano y necesito un servicio. O sea, exigimos y también deberíamos dar, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la parte como esencial, fundamental de donde empieza a girar todo el sistema, en este caso el MIPG. Bueno, voy a compartir aquí la presentación, nos vamos viendo por aquí. Bien, entonces, como les decía, esto ya lo tocamos, era la transición y finalmente la unificación desde ese modelo de desarrollo administrativo. Ahora sí, ¿qué es el MIPG? ¿O qué se debe entender por MIPG? Y entonces, acá, pues, en conclusión, prácticamente es que cuando ustedes de pronto vean allá en las preguntas, ¿qué es la gestión? ¿Qué es el término gestión? Entonces, el término gestión parte de actividades coordinadas, de planear, de hacer, de verificar, de actuar. Entonces, en este caso, el MIPG lo que pretende es que una organización articule todas sus actividades, parta por supuesto de una base de que hay una dirección, en este caso lo que conocemos como una dirección estratégica, y esta dirección estratégica ayude a orientar bajo esas actividades el cómo nosotros vamos a prestar un servicio. Y acá vienen unas frases que están en todas las normas, pero que a veces ni siquiera sabemos qué significan. Un servicio de calidad, un servicio eficaz, un servicio eficiente, un servicio que genere efectivo, ¿sí? Entonces, aquí rápidamente, porque posiblemente pueda salir alguna pregunta sobre eso, es que y voy a poner un ejemplo sencillo, es que, por ejemplo, ustedes en sus organizaciones pueden tener un proyecto para implementación del MIPG en cada una de sus entidades. Entonces sale un proyecto con un presupuesto, con unos recursos asignados, se planeó pues muy bien, bajo una metodología de gestión de proyectos, en fin, y tenía unos objetivos y unos entregables claros. Acá vamos a decir que el entregable claro es la implementación de todos los elementos, las dimensiones que tiene el modelo MIPG en X entidad. Entonces, ese es mi objetivo bajo un alcance que se establece en un producto específico, concreto, que esté implementada esas 7 dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la eficacia? La eficacia es, oiga,
si usted es eficaz es porque el objetivo que usted se planeó lo alcanzó, lo logró. ¿Sí? Entonces, en este caso, llegaremos a implementar mi PG en sus 7 dimensiones. ¿No? Ahí seríamos eficaces. ¿Por qué? Porque ese era mi objetivo y finalmente lo logré. Viene la efectividad. Entonces, perdón, la eficiencia. Entonces, la eficiencia es, teníamos un dinero ya asignado, donde estaba dividido por algunos componentes para esa implementación, alcanzar ese resultado, pero resulta que durante el proyecto nos dimos cuenta de que no era necesaria la implementación de alguna de las actividades o los elementos que constituyen este modelo. Eso hizo que de pronto pudiéramos reducir recursos o que de todas maneras con los mismos recursos tratamos de optimizar la implementación de este modelo y al final logré el resultado. O sea, logré el resultado, pero también fue eficiente porque optimicé los recursos, ¿sí? En muchos casos puede ser que yo logre el resultado, pero no sea eficiente, porque gasté más recursos, ¿sí? Entonces fui eficaz, pero no fui eficiente. Ahora, el tema de la efectividad. Y acá el tema de mi PG habla mucho del valor público, ¿sí? Y viene del término efectividad. Entonces, en este caso, es como la suma entre ellos dos. O sea, para que yo sea efectivo es porque alcancé el resultado, pero fui eficiente, ¿sí? Y generé un valor. O sea, la pretensión que ustedes tenían para el ejemplo que estamos dando de implementar el MIPG en sus entidades tenía un propósito, tenía unos beneficios, o debería tener unos beneficios, y esos beneficios van asociados, en este caso, por ejemplo, como hacia prestar un mejor servicio a la ciudadanía y debería cuantificarlos, ¿sí? Y ese es el valor público. ¿Por qué? Porque quienes se van a beneficiar somos nosotros como prestadores de servicio, pero esto va dirigido a una ciudadanía. Entonces ahí es donde está el valor, ¿sí? De que lo que estoy haciendo, el proyecto que estoy implementando, genera un valor hacia la ciudadanía, ¿sí? Un beneficio, se ve impactada esa ciudadanía positivamente. Eso es algo muy importante en temas conceptuales a tener en cuenta. Marcela, ¿vas a decir algo? ¿No? Bueno. Bien. Ingeniero. Señor. Fíjese frente a todo lo interesante que usted en esta primera media hora de esta sesión ha manifestado. Entonces, ¿considera que es pertinente decir que el modelo integrado de gestión, el modelo integrado de planeación y gestión es como un marco de referencia frente a ese cuadro que usted nos mostró en la diapositiva y que tuve a bien copiar? Es como el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar e indudablemente controlar, ingeniero, porque lo que no se controla es como que difícil que se mida y que se proyecten situaciones que puedan en algún momento dado indudablemente arreglar una situación que no esté acorde con lo que queremos, con lo que deseamos. Pero además, ingeniero, usted nos señalaba de que este modelo es únicamente para entidades públicas, es decir, que esto no funciona de ninguna manera en entidades privadas y que de pronto puedan pretenderse o puedan alcanzarse también resultados deseados en un momento dado, ingeniero. Bueno, eso es muy importante. Digamos que en mi percepción sí debe aplicar. ¿Por qué? Porque es parte, o sea, nace de la base, como les decía, de cualquier organización. Todas las organizaciones planeamos, hacemos, verificamos y actuamos, ¿sí? Y tiene sus elementos esenciales y ahorita vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero rápidamente son como todas las organizaciones tienen personas,
todas las organizaciones deben gestionar, y todas las organizaciones, y algo con lo que coincido plenamente, y es las organizaciones, el corazón de una organización, somos las personas, ¿sí? Todas las organizaciones deben tener una planeación, o sea, seguro hacen una planeación. ¿Cómo la hacen? Pues, como la hagan, pero tienen una planeación, ejecutan, verifican a como tengan establecidos sus mecanismos de seguimiento y medición, y van mejorando poco a poco, como intuitivamente, o bueno, como, como les vaya saliendo, aquí hablando con toda tranquilidad. Entonces, acá lo interesante es que el modelo tiene ese marco, y si yo me fuera para una organización, seguramente el orden productivo, real o privado, seguro que aplica, porque tiene muchos elementos de los que las normas internacionales han venido gestando y han venido dando como unas orientaciones de buenas prácticas, de lecciones aprendidas, no solamente desde la función pública, sino desde las organizaciones privadas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Bueno, ahora vamos aquí a ver elementos esenciales, que son los objetivos. Vamos a hacer un recorrido muy general de cuáles son los objetivos del MIPG, y digamos que confluye mucho con lo que les digo de las normas internacionales. Entonces, el primero es fortalecer el liderazgo y el talento humano. Entonces, como les decía ahorita, coincido en que plenamente lo primero y lo más importante de una organización, y voy a utilizar esta expresión, pero en este caso debería ser las personas, el talento humano. Y entonces el liderazgo no solamente está en estructuras verticales, en estructura, sino en una transversalidad, ¿sí? Digamos, yo creo que ya pasamos hace mucho tiempo, bueno, desafortunadamente, a lo mejor algunas organizaciones todavía lo mantienen, y esas estructuras discúlpenme, de caciques indios, sino que vienen todas las estructuras ahora transversales. Entonces, los equipos, una persona demuestra su liderazgo por las capacidades que tenga personales y profesionales, no necesariamente hay un liderazgo solamente desde la alta dirección. Claro, acá hay un tema de que muchas entidades tienen una estructura por cargos todavía, y entonces esa estructura pues debe tener una coexistencia con lo que es, digamos, las nuevas tendencias para nosotros, digamos, porque hay muchos países que ustedes saben están muy avanzados en estos temas. Entonces, nuevas tendencias para nosotros de armonizar esas estructuras rígidas, verticales, a estructuras horizontales. Un segundo objetivo es agilizar, simplificar y flexibilizar la operación. ¿Qué quiere decir eso? En algo mucho más claro. Entonces, simplemente es que a partir de los diagnósticos, porque yo veo partir de estudios técnicos o diagnósticos, o como los queramos llamar, para identificar oportunidades. Cuando yo identifique oportunidades, bueno, pongámoslo en términos negativos, esas debilidades, esas amenazas, es cuando yo empiezo a ver cómo voy yo a agilizar esos trámites, cómo voy yo a simplificarle al usuario los trámites, eliminar esos temas burocráticos que existen en muchas entidades, y a flexibilizar la operación. Y esto es flexibilizar la operación, es que para nosotros internamente como servidores públicos, pues nos queda mucho más fácil entender y simplificar los trámites, ¿sí? O sea, hay actividades que no agregan valor, y en verdad hay actividades que no agregan valor, y una forma de identificarla rápidamente es, oiga, actividades que ustedes ejecuten y que no tenga un entregable específico, o que ese entregable no sea revisado, valorado, tenido en cuenta estadísticamente para analizar datos y tomar acciones, no son actividades que agregan valor, ¿sí? O sea, algo está pasando. Entonces, y hay muchos desperdicios y ineficiencias administrativas al interior de las organizaciones que demuestran que sí hay actividad. Lo que pasa es que en muchos casos los estudios técnicos son muy superficiales, me atrevo a decir, por lo menos, no sé, yo voy a decir, en
sector justicia, muchos estudios son muy tangenciales, ¿sí? Pero no van al fondo de las causas. Entonces, uno de los propósitos aquí es, bueno, venga, vamos a agilizar, a simplificar y a flexibilizar la operación. Y esto tiene un contrapropósito y es, pues, obviamente es hacer mucho más eficientes en la explicación que les di, pues, nuestros servicios públicos y nuestros productos. El 3, el desarrollar una cultura organizacional sólida. Esto que está acá de la ABC es prácticamente, yo sé que ustedes en muchas organizaciones ya donde han trabajado o actualmente tienen los sistemas de gestión de calidad implementados. Entonces han escuchado del modelo gestión por procesos o de los mapas, en resumen, los mapas de procesos, ¿sí? Donde se ve una estructura de unos procesos que son estratégicos, que son misionales, que son de apoyo y que son de evaluación o de mejora. Esa estructura, y debo decirlo, y es una opinión muy personal, es una estructura, y todo esto es un tema de cultura, es un tema cultural, y la cultura, y me voy un momentico al tema del coaching, es que la cultura pues nace desde nosotros, ¿sí? Nace desde que yo sé y le tengo amor y sentido a lo que hago, ¿sí? No solamente como servidor público, sino a todo lo que hacemos. Entonces, este cambio cultural, lo que voy es que en muchas organizaciones quedan plasmados muy bonitos los mapas de procesos, pero no se entienden y no se viven. Entonces se dice allá, no, pues que seguimos por islas. Y lo que quiere este objetivo precisamente, desarrollar una cultura organizacional sólida, es que empecemos a trabajar bajo una estructura por procesos, ¿sí? Ya no somos, y les pongo un ejemplo, en mi organización tenemos una de las secciones es la sección quinta del Consejo de Estado que maneja los temas electorales. Y entonces acá hay dependencias, son 3 dependencias, la secretaría, los despachos y digamos una relatoría. Aquí, si las 3 dependencias no estamos engranadas, que es a lo que quiero llegar, ¿sí? Que es a lo que quiero llegar, pues siempre va a haber que la secretaría le dice, eso fue culpa del despacho. Y el despacho dice, eso fue culpa de la relatoría, que no tituló bien las sentencias. Y la relatoría dice, eso fue culpa de la secretaría, que no notificó oportunamente las decisiones. Entonces, acá es las culpabilidades que están entre las mismas dependencias y nos quedamos en los cajones, o sea, 4x4, así tengamos, ya digamos, muy amplias las oficinas, seguimos en mi pedacito, es lo que me corresponde y ya, chao, no más, ¿sí? De ahí en adelante, pues digamos, es problema de los demás, ¿sí? No, entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere esta metodología de siempre proceso? Es encadenar y entender que los procedimientos al interior de las organizaciones no pueden ser por unidades funcionales. No tiene sentido. Deben ser procedimientos transversales. Deberían. Eso es muy personal de lo que hemos visto a lo largo de lo que he visto a lo largo de mi experiencia. Y es que realmente deben ser procedimientos transversales, que se vea ese encadenamiento de inicio a fin, ¿sí? Y que podamos mucho más fácil visualizar entre todos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quién lo está haciendo, qué se está entregando, ¿sí? Entonces, esa es una perspectiva, una visión, como les digo, muy personal, pero, digamos, tiene una estructura más de lo que realmente es esa filosofía de gestión por procesos, ¿sí? Que se escucha en todas partes. El cuarto objetivo es promover la coordinación interinstitucional. Entonces, bueno, eso lo sabemos nosotros, por ejemplo, entonces en el ejemplo allí en las instituciones que nosotros tenemos que analizar unas pruebas cuando hay elecciones, entonces aquí para el ejemplo la coordinación interinstitucional es que nos coordinemos, nos articulemos con la Registraduría Nacional. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan permitir los formularios que se deben revisar para llevar a cabo la decisión, ¿sí? Pero entonces, si estamos armonizados, estamos articulados, pues seguramente va a ser mucho más fácil que fluya la información y se pueda optimizar el trabajo, ¿sí? Eso es como un ejemplo para este objetivo. Y el quinto objetivo es facilitar y promover la efectiva participación de la ciudadanía. Entonces, en aquellas organizaciones donde se pueda abrir las puertas, qué bueno es que le pueda dar uno la cara a la ciudadanía a través de
diferentes mecanismos. Los más fáciles son las encuestas, pero también están los grupos focalizados, que es mucho más, digamos, mucho más cercano a la ciudadanía. Hacer pequeños grupos donde se puedan, con unos guiones muy claros, unas preguntas muy establecidas, se puede tener una retroalimentación directa con el usuario, ¿sí? De tal manera que esa retroalimentación, y no solamente en las rendiciones de cuentas, en esos espacios, en todos los espacios que se puedan abrir, es interesante, claro, caracterizar muy bien qué es el propósito de empezar a identificar información, de caracterizar muy bien a esos usuarios. Eso es algo que esta metodología tiene y es muy interesante, y esa metodología de caracterizar a mis usuarios para que yo pueda con ellos trabajar conjuntamente, ¿sí? Y pues mi PG habla todo el tiempo de la relación Estado-ciudadano, de fortalecer esa relación Estado-ciudadano. Y creo que estos espacios son los únicos que empiezan a, digamos, a generar esa confianza que también reitera el manual operativo de mi PG en muchos puntos, que es llegar a construir o a reconstruir esa confianza con la ciudadanía. Esos, digamos, son los objetivos específicos que tiene mi PG. Uno, ya en el tema, acabo de compartir nuevamente, en el tema de los principios. Entonces, partimos de un tema de la integridad, transparencia y confianza. Entonces, algo que también reitera el MIPG es que nosotros como servidores públicos partimos de algo que es que nosotros somos íntegros. Y entonces ahí hablan de los códigos de integridad, y ahorita más adelante lo hablamos. Habla de la transparencia activa, la transparencia pasiva, de cómo soy transparente en toda la gestión pública que yo desarrollo. Y lo que hablamos ahorita es de generar confianza hacia la ciudadanía. El segundo es orientación a resultados. Como les decía, todos trabajamos en pro de entregar un producto, un servicio, un resultado. Pero ese resultado, más allá de entregarlo, y no voy a hablar solamente del resultado final o el servicio final, sino hablar del resultado entre nosotros. Qué bueno es que en serio cuando empieza a darse como ese encadenamiento entre las mismas dependencias, entre los mismos grupos de trabajo, en donde lo que yo hago genera un resultado, entrego un producto, entrego un servicio, y la siguiente persona, mi compañero, necesita esa información con unos criterios específicos de calidad para que él pueda o ella pueda desarrollar muy bien su trabajo y así mismo pueda entregar sus productos o servicios. Entonces, esto es lo que quiere decir este punto 2, en resumen. El tercero, la articulación interinstitucional, ya dimos el ejemplo. Cuarto, excelencia y calidad. Todos pues perseguimos esa excelencia, esa calidad, pero pues que esto ya no se convierte en que las instituciones son certificadas por diferentes órganos de certificación, y tenemos nuestros certificados allá en ISO 9000, cuando teníamos la GP1000, no, sino que realmente la calidad tiene un adjetivo, bueno, malo, y es bajo una percepción, y esa percepción, pues, digamos, es mucho más, en algunos casos, mucho más objetiva, cuando viene esa retroalimentación de la ciudadanía. Entonces, ahí es donde empezamos a evaluar la calidad y esa excelencia institucional. El aprendizaje y la innovación. Acá hay algo muy importante y es lo que estamos haciendo hoy. O sea, hay un modelo, y mi PG tiene un modelo muy chévere, y es el tema de la gestión del conocimiento, de cómo comparto yo el conocimiento, pero cómo identifico qué información compartir, cuándo compartir, a quiénes debo compartir. Ahorita lo tocamos un poquito más a profundidad. Entonces, aquí todos aprendemos, el conocimiento no es mío. En este caso, yo estoy aquí en una labor ya personal, como servidor público, pero entonces las experiencias que yo he tenido como servidor público se las quiero poner acá en esta sesión para que ustedes
pues lo que les sirva de esas experiencias lo puedan usar, si ustedes a bien consideran. Si les sirve, lo usan, y si no, pues toman lo que les sirve para empezar a aplicarlo. Pues eso viene el tema del aprendizaje y la innovación. La innovación, y hablan ya hoy de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y entonces hablamos de las tecnologías de la información, la revolución tecnológica. Entonces, acá es donde empieza que no solamente la innovación, y quiero ser claro, no solamente la innovación está dada al tema tecnología, no. La innovación está dada a todo porque internamente yo debo ajustar mis procesos, la forma de lo que yo hago, para que la tecnología finalmente se vuelva un apalancador tecnológico que me permita ser mucho más eficiente. Y bueno, y transparente, y digamos, otro tipo de principios que están adjuntos a esta innovación. Y el último es la toma de decisiones basada en evidencia, y esto sí es muy importante. O sea, no podemos tomar decisiones si no tenemos datos, si no tenemos información para analizar. Entonces todos producimos una información, todas las entidades deberíamos estar preocupadas por capturar datos que nos permitan, y en el ejemplo de la actividad que les decía, actividad que agrega valor, o sea, información que agregue valor, información que aporte para la toma de decisiones tanto de ustedes como de la gente que debe analizar esa información y tomar decisiones. Pero no capturar datos por capturar, porque en muchas organizaciones se ve que hacen el mismo informe cada semana, cada 2 días, cada 3 días, pero finalmente ese informe nunca se revisa y nunca se tiene en cuenta. Es un informe que ya se acostumbraban a solicitarlo o a hacerlo, pero no está generando valor. Entonces, es un punto importante. ¿Alguien levantó la mano? Maritza, creo. Bueno. Aquí, vamos. Esto este gráfico es simplemente para darnos cuenta de cómo funciona por procesos, ¿sí? Entonces, en una estructura por procesos yo necesito una información o un producto de entrada para que yo pueda articular mis actividades, trabajarlas y entregar algo. Eso es lo que significa un proceso. Es así de simple. Entonces acá pues viene el tema de la relación entre los insumos y los productos. Entonces hay unos insumos, hay unos procesos que tiene la entidad ya establecidos, que compras, que el estratégico, que el talento humano, genera unos productos, pero lo que hablamos ahorita, debe generar unos resultados, y estos resultados deben generar un impacto, y el impacto es medible. Y vuelvo a un punto, un ejemplo muy sencillo, y es, el Ministerio de Educación entonces va a zonas apartadas, y entonces dice acá debemos construir una escuela porque esta zona es apartada, está desprotegida, y acá hay, digamos, muchas personas que requieren empezar a que se les dé educación. Entonces ellos, listo, entonces hacen un estudio, identifican unas necesidades, unas variables, unas capacidades, y al final, hacen una escuela, y entonces esta escuela, ¿qué impacto tuvo? Entregué el resultado de la escuela, listo, y ahora miramos los impactos, ¿sí? Entonces, con este ejemplo, el impacto es que voy a alfabetizar no sé cuántas personas, va a haber conocimiento en tantas personas, en niños, en niñas, en adolescentes, bueno, en toda una población. Y esa es la forma como se mide el impacto, ¿sí? Esto es realmente lo que es digamos, el significado de lo que es impacto. O en nuestro caso, como les decía, en mi PG lo toca todo el tiempo, que es el valor público. Ese valor de lo que yo ofrezco, de lo que yo entrego a un ciudadano, debe tener un impacto. Bueno, bien. Ahora, viene acá un tema, y es que, ahora sí, en IPG, entonces se integra, se asocian, digamos, más bien no se asocian, sino empiezan 11 entidades del Estado vamos a aunar esfuerzos para que a través de las diferentes políticas que ellos por tema constitucional o legal les han asignado, les han encomendado como función principal de estas entidades. Entonces,
Con estas, y aquí viene mi IPG, y esto es algo muy importante, es que mi IPG parte de 19 políticas. A la fecha, se han aunado 19 políticas a través del apoyo o liderazgo, ellos lo llaman los líderes de la política, liderazgo de estas entidades para que al interior de las entidades, pues ellos puedan apoyar la implementación de estas políticas. Entonces, parte de la primera política, planeación institucional. Entonces, todas las organizaciones deben tener una planeación, y eso ya lo tocamos al inicio. Una gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Entonces, viene esa política de cómo o los mecanismos para que el presupuesto asignado sea, pues, digamos, coherente en el gasto, eficiente, económico, bueno, en fin, todos esos principios en el marco de la economía y del buen administrar del presupuesto, del gasto público. Viene la tercera, es la de compras y contratación pública, que en la reciente versión del modelo operativo se incluyó. Es nueva, es la más nueva de las políticas, compras y contratación pública, por eso está Colombia Compra Eficiente. Entonces, todo esto es, digamos, sobre todo en el marco de ustedes, quienes conocen o manejan lo que es el SECOP, ¿sí? El sistema de compras y contratación. Entonces, de cómo debe estar en el marco de la legislación que muchos de ustedes conocen, para cómo deben ser esas compras y esa contratación pública que permita el logro de los objetivos que se traza cada una de las entidades. El tema de talento humano, pues Función Pública empieza a lanzar, digamos, todo el impulso de cómo se debe trabajar sobre el talento humano, la gestión estratégica del talento humano, la integridad. Entonces acá viene el tema particularmente lo que han escuchado ustedes del código de integridad, y aquí hago un paréntesis. En ese código de integridad, digamos, Función Pública hizo en un universo, no recuerdo exactamente cuántas entidades a nivel nacional, hizo como un estudio, y al final presentó, digamos, el modelo o el marco en el que nos basamos nosotros como servidores públicos, en 5 valores, y en el que regimos nuestro actuar como servidores, y son honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Entonces, no sé si en el chat lo podemos escribir. Entonces, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Estos son los 5 valores que debemos, digamos, empezar a regir nuestro actuar como servidores públicos. Seguramente podrá ser alguna de las preguntas. Entonces, ellos dicen en ese código de integridad, aquí dentro del paréntesis, que con ese código, bajo esos 5 valores, son como los valores esenciales. Sin embargo, y eso sí es experiencia de cómo lo hicimos nosotros en el Consejo de Estado, si bien pues no estamos obligados a la implementación de MIPG, tomamos, digamos, pues toda su conocimiento o, digamos, las buenas prácticas que han tenido en este marco. Lo que hicimos fue hicimos algo que se llama la tienda de la confianza. No sé si muchos de ustedes escucharon alguna vez de eso que se hizo en Medellín. Y con esto empezamos a hacer un ejercicio de una tienda con unos productos, y todas las personas venían, cogían sus productos y dejaban la plata ahí. Hicimos eso durante casi 15 días, y con eso empezamos como a tener actividades que empezaron a motivar a las personas con este tipo de códigos, porque no pueden quedar en un documento, sino esto es un tema de vivencia, esto es un tema cultural, esto es un tema de valores personales, ¿sí? Que lo sumamos todos colectivamente. Entonces, son ejemplos lo hicimos más como para empezar a ver esos 5, pero ¿cuál es el más representativo para nosotros como organización? Porque si bien pues están en ese orden como se los di, honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, pues ¿cuál era el principal para nosotros, el que vivíamos más? ¿Sí? Muchas gracias, Caro.
Entonces, esto con el tema de la integridad. Bueno, la otra política, la sexta, transparencia, acceso a la información pública, lucha contra la corrupción, pues nos habla de todos los mecanismos que debemos utilizar nosotros para estar activamente para esa para poderle entregar a la ciudadanía toda la información que ellos necesitan, y esto es algo que es una muy buena práctica, y es que si yo soy activamente presentando la información que debo presentar a la ciudadanía a través de los diferentes canales, empezamos a ver cómo se reduce el tema de interposición de peticiones, ¿sí? Porque pues, para las personas que ya pueden tener facilidad de acceso a esa información, pues seguramente ya ahí se empieza a disminuir las solicitudes por información. Bueno, son como buenas prácticas de lecciones que se han podido identificar. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. Entonces acá nos fortalecemos todos como institución a través de esos diagnósticos institucionales para saber cómo nos simplificamos los trámites, documentamos los procedimientos que hacemos, crecemos en una cultura organizacional como servidores públicos y entregamos unos resultados. Fortalecimiento, servicio al ciudadano, pues es todo en el marco de cómo nosotros empezamos a generar esa relación, o esa buena relación entre la organización, entre la institución y nuestra ciudadanía. Abrir la puerta, comunicarnos con ellos, entregarles, pero también recibir retroalimentación, entregarles información, todo lo que necesitan. Pero más allá de eso es mantener esos canales que nos permita generar esa confianza de la cual el MIPG exige en todo momento. Participación ciudadana ya lo hablamos, racionalización de trámites ya también lo hablamos, y vienen las políticas de gobierno digital y seguridad digital, todo en el marco de cómo vamos a empezar a trabajar o a empezar a migrar a que hoy la revolución es la tecnología, y entonces pues digamos vienen unas políticas porque ustedes saben que la brecha digital es muy amplia a nivel país. Entonces, ¿dónde podemos ampliar o empezar a implementar ese gobierno digital para que, digamos, tanto servidores públicos como usuarios puedan aprovecharse de las tecnologías de la información? Y complementario es el tema de la seguridad digital. Entonces, todas las políticas o mecanismos que se puedan empezar a implementar digamos, con el ánimo de prevenir, digamos, todo ese tema de la fuga de información, de los ataques, etc. La defensa jurídica y mejora normativa. Entonces, la defensa jurídica, pues toda la, digamos, como la gestión estratégica, judicial, pública que debería hacer cada entidad para empezar como a disminuir o más bien como a garantizar esa seguridad jurídica razonablemente, y así pues disminuir, digamos, las demandas y pues todos digamos, todos los cobros que se generan alrededor de esto. La mejora normativa da a que se presenten, digamos, lineamientos para que cada vez que salgan disposiciones, pues en ese marco judicial para reglamentar, para dar lineamientos claros, pero que sean efectivos, no por sacar en muchos casos disposiciones normativas, sino porque realmente se necesita. Entonces, es como una eficiencia normativa al interior de la organización. La gestión del conocimiento ya les expliqué, grosso modo. El tema de gestión documental, pues todo lo que tiene que ver con el Archivo General de la Nación, el tema de tablas de retención documental, de las tablas de valoración documental, de los archivos de gestión, gestión de la información estadística, pues todo el tema de los reportes a quienes pues, se debe reportar todo el tema estadístico. En este caso está en cabeza del DANE, quien con toda esa información estadística de las instituciones, pues tiene un impacto para análisis de diferentes variables sociodemográficas, demográficas a nivel país, para toma de acciones, toma de políticas públicas. Seguimiento y evaluación de desempeño institucional. Pues todas las organizaciones, como decíamos, esto es como el B del PHBA,
Entonces, esos mecanismos que disponemos, que implementamos al interior para hacer un seguimiento y un adecuado control a nivel interno. Y finalmente, la política 19 es la de control interno. Entonces, la control interno que se basa prácticamente en lo que hablamos del MESI, en su estructura general, ya no en sus componentes, subcomponentes, elementos, sino en su estructura general, y ahora pues toma forma algo que llaman las 3 líneas de defensa, y particularmente es que en un punto pues empiezo yo con esa capacidad de autocontrol como servidor público, de saber que lo que hago pues debe ser autorrevisado para poder entregar un buen producto, pero segundo hay otra línea que va a ser como otra contención, digámoslo así, y es ya los jefes, la oficina de planeación o quien haga sus veces, para asegurar razonablemente que estamos autoevaluándonos. Y finalmente ya están las oficinas de control interno como tercera línea de defensa, quienes ya de una forma objetiva, imparcial, pues harán una revisión ya a toda esa, digamos, a la entrega de resultados, a la gestión que realizamos nosotros como organizaciones y nos dan, digamos, una retroalimentación en puntos de vista para mejorar. Eso, digamos, es todo lo que tiene que ver con las 19 políticas que basan en la... Ingeniero Leonardo, Señor. frente a esas políticas que usted gentilmente ha hecho la disertación y nos ha compartido en este momento, entonces sería pertinente manifestar o de pronto concretar de alguna manera cómo funciona el MIPG. O sea, estas políticas hacen parte quizás de esos componentes que se mencionan o se dicen de cómo funciona el MIPG. Cuando hacíamos las consultas correspondientes, el material de apoyo de todo este tema, entonces encontrábamos que uno de los componentes del MIPG para saber cómo funciona nos remitía o nos señalaba o nos decía que uno de los componentes era la institucionalidad. Entonces nos hablaba de esas entidades o de cómo está estructurado, quién lo debe dirigir, cómo está conformado. Entre otras cosas, ingeniero Leonardo, ¿sabes por qué? Porque esa es una pregunta y creo que nos salió en el examen pasado de la convocatoria 1461 del examen de la DIAN. ¿Cómo está estructurado? ¿Qué entidad o qué ente es el que de pronto lidera ese aspecto del MIPG en las diferentes instituciones o a nivel departamental, nacional, etcétera? Eso como institucionalidad, un componente. Pero además otro de los componentes es la operación, ya el desarrollo propio del MIPG. Y finalizando en lo que debe ser la medición, ya quién controla, etcétera, etcétera, o cómo se decanta esta situación, ingeniero. ¿Podremos decir entonces que si hay componentes o cómo está estructurado los componentes del MIPG? Perfecto, listo. Sí, digamos que lo que usted dice, hay una institucionalidad, y entonces esa institucionalidad parte, para este caso, de algo que se llama el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, que pues es desde en cabeza del Ejecutivo, como máxima cabeza, entonces está la Presidencia de la República, y digamos todas estas entidades que tenemos aquí como líderes de política. Entonces, ese es el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Ahora, dice que el modelo empezó a dividir esa institucionalidad como para que le quede, sea mucho más fácil dar las líneas de todas estas políticas a través de, en los territorios, entonces, el comité sectorial de gestión del desempeño institucional, y en los departamentos, municipios, entonces también está ese comité departamental o municipal de gestión de desempeño institucional, perdón. Y a nivel de cada entidad, dentro de cada entidad debe haber un comité de gestión y desempeño institucional. Entonces digamos que son como esa estructura organizacional desde lo más alto hasta llegar a las instituciones, que son quienes articulan conceptos, lineamientos, las políticas que vemos acá en pantalla, para que al interior
de cada una de las organizaciones, pues se pueda llevar a cabo su efectiva implementación, ¿no? Repito, donde se puede implementar porque ya hay una parte que dice, de acuerdo a las capacidades, ¿sí? De acuerdo a las capacidades, tiene unos criterios diferenciales, así se llaman, unos criterios diferenciales que me dicen que no en todas las entidades, particularmente en las territoriales, se puede hacer la implementación 100% de todos los elementos. Eso para esa primera parte. Y ahora vamos a ver las dimensiones generales. Son 7 dimensiones. Entonces, ¿cómo se operativiza este modelo? Entonces, hay 7 dimensiones que me van a absorber cada una de ellas las diferentes políticas que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, partimos de la más importante, y es el corazón, lo que hemos dicho, el talento humano. El talento humano es la primera dimensión de nuestro modelo MIPG. La segunda es el direccionamiento estratégico y la planeación, ¿sí? La segunda es direccionamiento estratégico y planeación. La tercera es la gestión con valores para resultados. Ahorita ya empezamos a ver rápidamente cada una de ellas. La otra es la evaluación de resultados. La otra es la gestión del conocimiento y la innovación. Y por último, el control interno, ¿sí? Todo esto basado particularmente en un tema de valores, de integridad, transparencia y el cambio cultural. Entonces, ese es el modelo general, como ya empieza. Tenemos 7 dimensiones y cada dimensión empieza a operativizarse a través de las 19 políticas que acabamos de ver. Se le empieza a asociar cada una de ellas. Entonces, un ejemplo. Nos vamos a ir a la infografía que tiene función pública, donde empieza a explicar el talento humano. Y entonces el talento humano me dice que voy a hacerlo, digamos, a través de la política de integridad y la política de gestión estratégica del talento humano. Entonces, esta dimensión de talento humano, su propósito es empezar a generar desde un primer punto toda la estrategia que tiene, perdón, ¿ustedes estaban viendo la pantalla o no? Sí, sí, señor. Discúlpenme, que es que creo que estoy presentando lo que no era. Si la presentación no, ingeniero. Sí, discúlpenme, que creo que compartí lo que no era. Bien, entonces, la política del talento humano tiene adscrita, perdón, la dimensión del talento humano tiene adscrita 2 políticas. La política de gestión del talento humano y la política de integridad. Entonces, esto en resumen, lo que quiere es bajo estas 2 políticas, y ahora sí para que... Qué pena, ingeniero. Agradecemos a quien tiene el micrófono abierto. Tenga la gentileza de cerrarlo, por favor. Gracias. ¿Nos puede Disculpen. repetir, por favor? Sí, Sí. es que había un micrófono abierto y no dejaba escuchar al ingeniero, ¿vale? Gracias. Tranquila, repetimos. Entonces, esa política, esa dimensión de talento humano tiene 2 de las políticas que vimos de las 19. Entonces, adscribe a la política de talento humano y adscribe a la política de integridad, ¿sí? Las 2 políticas son dadas por función pública. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Finalmente, como lo dijimos desde el principio, el talento humano es el corazón de cualquier organización. Entonces acá ellos dicen, no, vamos a hacer, acá lo importante es empezar, no a manejar el tema de inducciones, reinducciones, la salida, el retiro de las personas, el plan de capacitaciones, de bienestar. O sea, más allá de eso, es un tema estratégico, es un tema, ¿verdad?, de corazón, de saber que esto es un tema cultural, y esto ya es una apreciación muy, muy personal. Entonces, aquí es empezar a sensibilizar a
todas las personas, a todos los servidores, sí, sí señora, es para comentarle acá, en resumen, para sensibilizar a todas las personas a cuál es el sentido de nosotros como servidores públicos, ¿sí? Realmente, ¿para qué estamos? Estamos para servir a un ciudadano, y ahí es donde empieza el tema de la sensibilización, pero la sensibilización nace desde cada uno, ¿sí? Entonces, y viene el tema de yo me hago responsable de mi metro cuadrado. Entonces, todas las acciones, toda la energía que vibre en el marco mío tiene un efecto en mis compañeros y tiene un efecto en lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, más allá de ese punto es que parte de un ejercicio de que debe ser una gestión estratégica, una gestión que debe ir mucho más al fondo, que debe ser mucho más cercana. Y para tocarles un ejemplo, un breve ejemplo del tema a qué me refiero con cercanía, es que muchas veces las evaluaciones de desempeño para mí son muy frías, son la evaluación, hago unos acuerdos internos o hago un plan de mejoramiento individual, pero muchas veces rompemos, digamos, la cercanía, digamos, la gente que tiene gente a cargo, los que están acá. O sea, que uno sería en serio saber que en muchos casos somos personas que tenemos emociones, sensaciones y tenemos dificultades también personales que nos aquejan, y eso impacta en lo que el jefe quiere, que es los resultados. Entonces, acá la invitación, y vuelvo y digo, esto es muy personal en el tema de gestión estratégica. Creo que ahí le falta un poquito más de ese componente de cercanía, de ese componente de llegarle a las personas, y mucho más cuando tenemos a cargo un equipo de trabajo. Hablamos de desempeño, hablamos de equipos de excelencia, pero realmente ¿en qué se configura un equipo de desempeño, de equipo de excelencia? ¿Sí? Exigimos valores, y ahí está la otra política, se exigen los valores que están en un código muy bonitos. No, eso es algo para vivirlos, y acá la invitación es que la función pública en su página principal habla ya de algunos componentes y deja como unas cajas, ellos llaman como la caja de herramientas, donde puedo saber cómo puedo implementar efectivamente un código de integridad, pero que sea mucho más cercano, ¿sí? O sea, hacer estrategias que de verdad impacten colectivamente, desde la parte individual hasta la parte colectiva. Y cómo empiezo de verdad a hacer esa sensibilización a nivel general. Eso desde el punto de vista del talento humano. Ahora, la dimensión de direccionamiento estratégico. Entonces, la dimensión de direccionamiento estratégico lo que nos trae, nos ascribe tres políticas. Una es la política de planeación institucional, la otra es la política de gestión presupuestal, y la otra es la política, la nueva, de compras y contratación. Entonces, ¿y por qué? Claro, lo que les decía en el ejemplo al comienzo. Para que yo haga una planeación, yo debo empezar por un diagnóstico que me diga dónde estamos y para dónde vamos. Perdón, la retiro, esto lo podemos, yo los puedo compartir ahorita, o como les digo, está en la página, pero para poder acá hablar más cercano con ustedes. La planeación, entonces, parte de un diagnóstico. Todos debemos hacer un diagnóstico, y lo decíamos al principio. Entonces, con ese diagnóstico es la única base, y no hacer diagnósticos por hacer diagnósticos, que es que ahora todos corremos con el DOFA o con el PESTEL, o bueno, con las diferentes metodologías que hay, y eso es rápido y ya. No, es un diagnóstico realmente que sean un poco profundos, invasivos, donde de verdad se llegue como a causas raíz de los problemas, de las situaciones que se estén presentando, para que la planeación efectivamente empiece a tener un efecto positivo. Y acá se incluye algo que también es esos valores de perspectiva. Yo particularmente no estoy de acuerdo con las perspectivas de 4 años, esos ejercicios de planeación de cada 4 años, porque lo acabamos de vivir. Llegó algo que no estaba en ningún FODA ni nada de eso, una pandemia, listo, así de sencillo. ¿Qué quiere decir?
el contexto de una organización o de una persona individual es muy cortoplacista, o sea, pudo cambiar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, imagínense imaginarse una planeación de 4 años. Pues sí, yo sé que en algunos casos se manejan las bolas de cristal, como lo llaman las metodologías de proyectos, pero más allá de eso, razonablemente hay agentes externos que impactan y que seguramente van a tener un impacto negativo en la consecución de los objetivos que yo me proponga, individuales o como institución. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es importante hacer muy buenos ejercicios de diagnósticos que me permitan tener todas las variables que confluyan a nivel externo e interno, y que con estas variables yo pueda empezar a plasmar o a identificar realmente qué estrategias, que lo básico que siempre conocemos o escuchamos, es las estrategias. ¿Qué estrategias? Pero ¿qué estrategias basadas en qué? Basadas en un dato, en evidencia que me permita decir, debo mejorar en esto. Y para llegar a esto, la estrategia debería ser esto, bajo unos escenarios y demás, y que sean los más viables técnicamente o económicamente, pero que me permitan realmente alcanzar algo. Entonces, eso desde ese punto de vista. Pero, sin embargo, como les decía, la planeación no parte solamente de la estrategia, sino de cómo voy a llegar a ella. Entonces, ¿qué riesgos se me pueden estar presentando que vayan a impedir que yo llegue a la consecución del propósito que yo tenga, o de esa estrategia en particular, en el ejemplo? Entonces, esto es un ejemplo completo de la planeación. Entonces, diagnóstico, saco la debilidad, la necesidad, yo empiezo a identificar bajo algunos escenarios cuál es el escenario más factible de una estrategia que me ayude a solucionar esa necesidad. A esa estrategia me empiezo a asociar unos riesgos, porque es normal que existan unos factores, unos agentes que seguramente puedan impedir la consecución de mi propósito. Entonces, si los tengo medianamente controlados, razonablemente, porque no podemos controlar todo, razonablemente, seguramente va a ser mucho más efectiva la consecución o el propósito al que voy a llegar. Debo asignarle un presupuesto, entonces por eso está la política de gestión presupuestal. Debo, y en el caso de las entidades, pues obviamente pues tienen unas compras, y entonces para adquirir esos contratos, pues entonces debo adjudicarlos. Bueno, el proceso que inicia de contratación que ustedes conocen mucho más. Entonces, cuando ya le asigno recursos, las personas, digo qué voy a hacer, cuándo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, todo eso, ahí es donde empieza a decir, esta planeación es mucho más certera, digámoslo así, puede ser mucho más razonable al propósito que tiene mi entidad. Pero cuando vuelvo y repito, esos escenarios son tan largos, de 4 años, pues para pasármela, bueno, interesante sería que me la pasara replaneando. O sea, cada año o un periodo mucho más cortos vaya yo ajustando, pero no que me la pase todo el tiempo ajustando, porque si no, entonces las planeaciones, vuelvo y repito, es un concepto muy personal, no tienen sentido, porque yo planeo algo porque tratando de disminuir una brecha de un margen de error, digámoslo así, pero el margen de error no puede ser tan amplio en el transcurso de los 4 años que me la pasé pues replaneando. No. Debe tener un sentido, esa perspectiva de tener. Entonces, por eso sí soy partidario más de los ejercicios de corto plazo, de corto y mediano plazo, no tan largo. Eso para la dimensión de planeación y gestión. La otra dimensión que tenemos acá es la de gestión con valores para el resultado. Entonces, todo lo que nosotros, todo lo que se está viendo ahí, todo lo que nosotros hacemos como organización, digamos, en este caso, pues asociado, claro, a los valores, a la integridad, ¿sí? Por supuesto. Digamos, nosotros desde este punto de vista de gestión con valores para resultados, porque es todo lo que nosotros necesitamos tener dispuesto. Ya la planeación me dejó dispuesto recursos, personas, todo lo que tenía que planear. Acá ya es empezar a desagregar un poco más, a
a aterrizar un poco más lo que estaba en esa planeación allá en las nubes, digámoslo así, desde la alta dirección, que son esos escenarios tan largos. Acá ya es esa planeación mucho más aterrizada. Entonces acá, si lo llevo a procesos, es que cada proceso empieza a hacer su análisis tomando la alineación de esa planeación estratégica, que digo que está ya en las nubes, a bajarla a los procesos o a las actividades que ustedes desarrollan. ¿Y qué? ¿Para qué? Entonces acá, para eso, esta es la dimensión que tiene casi todas las políticas que ustedes se dan cuenta. Entonces acá tengo la política de fortalecimiento organizacional, la política de gestión presupuestal, la de gobierno digital, la de seguridad digital, la política de defensa jurídica, política de mejora normativa, y acá hay una distinción y abre, y acá lo podemos ver en el gráfico. Ustedes están viendo, ¿verdad? Sí, en el gráfico, donde acá dice de la ventanilla hacia adentro y de la relación del Estado o ventanilla hacia afuera, antes decía, ¿sí? Entonces, perdón, entonces, lo que quiere decir acá es que de la ventanilla hacia adentro empiezo yo a articular toda esta serie de políticas, y ya cuando en la cara visible, y esto, pues acá yo me imagino que en el tema de la presentación de los cargos, pues hay unos cargos que tienen unos niveles, unos propósitos, y tienen unas competencias particulares, y unas competencias no solamente funcionales, sino comportamentales. Esas competencias comportamentales me refiero a la atención al usuario, al liderazgo, y en este caso, pues la gente que va a presentarse al cargo, a los cargos donde tienen que tener relación permanente con los usuarios, pues acá está una parte de esa dimensión, que es la relación entre el Estado y el ciudadano. Entonces, la cara visible prácticamente, o el contacto permanente con los ciudadanos. En resumen, en esta dimensión es que internamente yo empiezo a ajustar a través de todas las políticas de transparencia activa, de la seguridad, perdón, acá hay gracias. La seguridad digital, el gobierno digital, bueno, la atención interna, la simplificación de los trámites, la gestión por procesos internos, o sea, todo lo que yo esté de la ventanilla hacia adentro, que esté ahora sí organizándome, tomando estrategias para la transparencia, tomando estrategias para simplificar los trámites al interior, para organizarme como procesos entre las áreas, verme como procesos y no como áreas. Todo eso es lo que va a permitir que yo materialice la estrategia que definió la alta dirección, digamos, en este caso, que eso es algo a lo que también no coincido. Los ejercicios de planeación deben ser participativos, los ejercicios de planeación no deben ser construidos desde las cabezas de la organización. Los ejercicios de planeación deben ser construidos con todas las personas que viven el día a día y conocen la realidad de sus actividades, ¿sí? Es un despliegue de abajo hacia arriba. Entonces, ese era un pequeño paréntesis, pero lo que quiere esta dimensión entonces es operativizar, es desplegar esa estrategia y bajarla para empezar a ejecutarla dentro de los procesos. Es decir, un ejemplo, allá decían que una de las estrategias era acercarnos al ciudadano que nos entienda, ¿sí? O sea, el ciudadano, debe haber una estrategia asociada a que el ciudadano nos comprenda. Y entonces, aquí en esta dimensión, nosotros empezamos a decir, oiga, ¿por qué no hacemos una estrategia de lenguaje claro? Y es una estrategia de las que está en el marco del servicio al ciudadano, de lenguaje claro. Y para esto tengo una experiencia desde el sector justicia. Y el sector justicia, pues ustedes saben que acá, yo sé que acá hay muchos abogados. A ver, las sentencias se tienen que traducir en muchos casos, o contratar un abogado para que hágame el favor y me traduce qué es lo que dice acá. Ni bueno ni malo, o sea, ¿no? Pero digamos, todo debería empezar a migrar a que se empiecen a implementar
y lo que nosotros empezamos a hacer desde allí, desde el Consejo de Estado, particularmente en la sección quinta, es el lenguaje jurídico claro. Y entonces hay unas sentencias de trascendencia nacional que se empiezan a traducir, entonces se hacen en infografías, se hacen en un podcast o en algo que se llama radiosentencia, pero en lenguaje muy simple para que la gente entienda qué fue lo que pasó, ¿sí? Y los que alguna vez vieron la sentencia de la Corte Constitucional, donde dice la sentencia más linda del mundo, creo que se llama así, donde está escrita para un niño, y se le explica cómo hacer ese reconocimiento de su, digamos, del dinero que le corresponde por una situación que le pasa a su papá, a su mamá, bueno, en fin, pero es prácticamente una carta hacia un niño para que entienda cuando presentó, digamos, su tutela bajo esa vulneración de derecho, para que él entendiera, prácticamente con muñequitos. Entonces, digamos que sí se puede llegar a implementar, y eso era el ejemplo de que desde arriba hay algo, acá entonces empiezo yo a implementar mi estrategia, ¿sí? Operativizando eso desde adentro afuera. Ahora, en la parte ya de lo que dicen de cara al ciudadano, pues todo lo que hice es en pro de que yo pueda articular y armonizarme directamente con el ciudadano, de poderle brindar herramientas a ellos para lo que al final de las cosas quiere mi PG es, y lo dice, es dar un valor público, pero resolver situaciones, necesidades, asegurando esa garantía de derechos que tenemos todos los ciudadanos. Eso es lo que desde un punto de vista proceso, partimos de unas necesidades de una ciudadanía, la organización hace y transforma todas las actividades para poder resolver una necesidad, es dar un valor público para resolver esas necesidades que tiene nuestra ciudadanía. Ese es el sentido que tiene particularmente esta dimensión. La siguiente dimensión, voy a ir a la presentación, es la evaluación de resultados. Entonces, esta política de evaluación de resultados, esta dimensión de evaluación de resultados tiene escrita la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. En resumen, aquí brevemente, pues, cada organización debe disponer de unos elementos o unas herramientas de seguimiento y medición. Entonces, ustedes son auditores. Muchos de los que están acá, estoy seguro que son auditores o han sido auditados. Una de las herramientas es la auditoría. Otra de las herramientas son los indicadores. Otra de las herramientas son las listas de chequeo. Otra de las herramientas son diferentes mecanismos de seguimiento y medición. Pero en todo caso, todo esto va no porque empiece yo a controlar toda la organización, sino porque esos mecanismos de seguimiento y medición me están entregando información importante para que yo como servidor público, como organización, pues tome esa información y pueda presentar algo que es lo que siempre escuchamos, que es oportunidades de mejora o llegar al mejoramiento continuo, que es lo que finalmente esperamos todos. Hacemos algo, obtenemos un resultado, lo revisamos, lo verificamos y debemos mejorar o deberíamos mejorar, ¿sí? Eso es lo que pretende prácticamente esta dimensión. La siguiente dimensión, en la siguiente dimensión vemos información y comunicación. Vamos en la quinta dimensión, información y comunicación. Entonces, información y comunicación tiene adscrita la política de gestión documental, la política de transparencia y acceso a la información y la política de gestión de información estadística. En concreto, es simplemente eso. Toda la información, la organización produce información, pero la organización también recibe información. Entonces, toda esa información debe estar caracterizada, debería estar caracterizada, saber qué información es la que ingresa,
qué características tiene esta información, qué información es la que yo produzco como servidor o desde la unidad funcional o desde el proceso o como organización general, qué características tiene esta información, para quién va dirigida esta información, y eso entonces empieza a un tema de la memoria institucional que también todos conocemos, como los archivos de gestión, los archivos centrales, bueno, ya lo que se dispone finalmente ya por un tema de valoración documental, pero todo en el marco de que hay la información es institucional. ¿Sí? Y acá algo que se quiere prevenir, por ejemplo, y ahorita con la siguiente dimensión, y me adelanto, que es la gestión del conocimiento, es la fuga de conocimiento. Entonces, en muchas organizaciones, si ustedes lo han vivido, la información no es mía, no es de Leonardo, la información es, en este caso, donde yo trabajo en el Consejo de Estado, es del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué hago yo? Compartir la información debe estar en servidores de la organización, debo hacer una entrega formal del cargo, debo hacer una transición, debo entregar por acto, bueno, debo garantizar que esa información no se fuga no solamente del conocimiento, porque de pronto el talento de la persona vino temporal, toma un conocimiento, duramos un tiempo en inducción, reinducción y finalmente se fue, no solamente por el talento, sino porque la información es y debe ser clasificada, y en este caso me voy al tema de si es sensible, de si es restringida, de si es pública, en fin. Entonces, para eso hay diferentes metodologías que me empiezan a caracterizar la información. ¿Sí? Y vuelvo y repito, entonces está asociada también a los temas del Archivo General de la Nación, las políticas que ellos nos dan para manejo de esa información digital, bueno, la electrónica y la física, y los canales de comunicación, particularmente que empiezan a haber una comunicación al interior de la organización que, repito, no sea bajo esa estructura rígida, vertical, sino que sea horizontal también, ¿sí? Entonces, es vertical, pero también hay ¿qué significa eso? Es simplemente que la información fluya. La información no debe quedar trancada o estancada en los procesos o en las personas. No, debe fluir, deben abrirse los canales. Obviamente no una apertura desbordada, no me refiero a una apertura de información porque eso también colapsa, sino una apertura de información centralizada que permita que la información sea realmente, o la comunicación sea lo que conocemos como efectiva. Conocemos comunicación efectiva y en todo lugar la hacemos efectiva, asertiva, pero realmente no lo estamos haciendo. Entonces, esta dimensión nos ayuda con una serie de herramientas a mantener esto. La otra dimensión es la sexta dimensión, la de gestión del conocimiento. Entonces, esa ya les había mencionado, pero rápidamente, es que yo debo identificar qué información es la que debo compartir, qué información es la esencial para los equipos de trabajo, digamos, para la dependencia en la que ustedes trabajan, pero también qué información es esencial para la organización. Entonces, al interior de sus equipos, pues hay una información que dice, oiga, la información funcional que acá, o el conocimiento funcional que debemos tener en cuenta acá es un tema, no sé, tributario. Y entonces ese tema tributario es porque ahí hay personas dentro de sus equipos de trabajo que son formadores, que son catedráticos, docentes, o que tienen mucha información, o simplemente por su experticia en la realización de su función, pues tiene mucho conocimiento, que es compartirlo. La transferencia de conocimiento es lo único que va a permitir que nosotros realmente innovemos institucionalmente y nosotros nos innovemos. Entonces, esa es una de las mejores, pero esto es un tema cultural, es esa cultura de compartir, de quitar esos celos y empezar a compartir información para que todos conozcamos qué hacemos, y así empiezan estrategias como la del servidor espejo. El servidor espejo es cuando una persona de un área por alguna situación administrativa se ausenta y entonces no, esa persona era la única que sabía qué hacer en ese puesto de trabajo.
No, pues si hay una persona espejo, seguramente cuando esta persona no esté ausente, esta persona podrá asumir parcialmente pues, sus funciones sin descuidar las otras, pero no se puede estancar el servicio. Entonces, eso es en grosso modo lo que quiere significar esta dimensión. Y la última dimensión es la de control interno, que también la habíamos hablado frente al tema del MESI, pero que digamos en su propósito inicial ahorita es un propósito mucho más preventivo, ¿sí? No, digamos, bajo esa estructura las tres líneas de defensa, que la primera es la mía, yo como servidor pues tengo la capacidad de autocontrolarme y hacer que mi trabajo esté bien y lo reviso previo a entregarlo, y que viene la otra revisión de los jefes o coordinadores o quien haga sus veces de los grupos de trabajo, y hay como un segundo filtro. Y la última, que ya la que ejerce la oficina de control interno o quien haga sus veces como control, ¿sí? Entonces, con estas tres dimensiones se asegura razonablemente, y con todo lo del modelo de gestión de riesgos, que viene la metodología de, oiga, y volvemos al mismo punto del diagnóstico. Primero hay un diagnóstico, y con ese diagnóstico o contexto de la organización, entonces yo voy a poder identificar los riesgos, ¿sí? Y bajo los riesgos, y como estoy en cultura preventiva, entonces yo tengo los riesgos de mi proceso, o míos, o de la organización, y con esos riesgos entonces... Y con esos riesgos, entonces, yo le asocio unos controles, ¿sí? Entonces, le asocio unos controles es porque empiezo, y acá hay algo de la metodología que cambia, y es muy interesante, porque para las personas que conocen, la metodología de riesgos viene del modelo COSO, que es un modelo internacional, y simplemente lo que quiere es que identifiquemos el riesgo, evaluemos el riesgo y lo controlemos. Pero lo que digo, el novedoso de la metodología es que los controles ya no son puestos porque sí. El control es, no sé, el código contencioso administrativo es un control. No, en el código contencioso de lo contencioso administrativo hay muchos controles. Entonces acá es diseñar controles que yo tenga un ejecutor, un responsable de ejecutarlo. Y yo sé que la gente acá que tiene conocimiento en contabilidad, los autores pues saben sobre esa segregación de funciones, y a lo que quiero llegar, y es que tienen un responsable, un ejecutor, tienen una evidencia, tienen una frecuencia de ejecutar el control, tienen dónde alojan la información o evidencia del control. Entonces tienen un diseño bajo unas características especiales que me permiten ahora sí decir, oiga, ¿el control es efectivo? ¿Sí o no? ¿Sí le está apuntando a mitigar una causa o a minimizar una causa que está dando origen a un riesgo? Y esa es la única forma de decir, oiga, este control sí me sirve o no me sirve. Entonces, eso es algo muy importante y algo de relevancia que tiene esta dimensión. Yo creo que hasta aquí sería mi intervención. Según el doctor Armando, pues, me ha dicho que de pronto terminamos 8:30. Si quieren, damos este momentico para algunas inquietudes. Me gustaría de pronto si alguien tiene alguna pregunta. Doctor Armando. Indudablemente, muchas gracias, ingeniero Leonardo, ¿no? Y quedamos entonces ahora con todo nuestro auditorio, nuestro selecto auditorio, los compañeros y compañeras que bien tengan desear intervenir con alguna inquietud, con alguna observación, con alguna aclaración, pues los micrófonos están abiertos para todos y cada uno. Entonces los escuchamos, a ver, uno por uno, ¿no? No nos tropecemos tanto. Aquí estamos atentos, ¿cierto, ingeniero? Sí, señor. Yo estoy acá leyendo a ver si de pronto se pasó alguna pregunta. Aprovechemos, indudablemente debemos preguntar, y yo sé que hay preguntas, hay inquietudes que nos asaltan, porque reitero lo que decíamos al inicio de esta sesión en el día de hoy,
Con gusto. En el examen de conocimiento para el concurso en la DIAN, claro que salen muchas preguntas de mi PG, por supuesto que salen. Entonces, es el momento. O sea, yo sí tengo algunas, pero deseamos que sean los compañeros y compañeras quienes de pronto ellos mismos las planteen, a ver, aprovechando la presencia del ingeniero Leonardo con nosotros. Estamos atentos. Lo que necesiten para su propósito más cercano, pero especialmente para que puedan aplicarlo siempre. Carmen. Sí, Carmen Jimena. Carmen Sí. Jimena, Jimenita, ahora su micrófono, por favor. Sí, hola, buenas noches Armando, buenas noches ingeniero Leonardo. Buenas Yo le he noches. dicho ingeniero, asumo que es ingeniero, Sí, señora. pero no sé si de profesión sea ingeniero, pero bueno. Sí, señora, sí, señora. Mucho gusto. Bueno, bien, listo. Leonardo, es lo siguiente, tú mencionabas algo importante frente a la no pertinencia de que las estrategias sean planteadas cada cuatrenios y cada 4 años, ¿no? Uno lo entendería, pues, que es obviamente cada vez que llega un nuevo gobierno, pues, digamos, dice uno en términos coloquiales, tira línea. Tira línea desde arriba hasta abajo, ¿no? Y así, pues, en efecto, escalera sobre las diferentes entidades. Teniendo en cuenta que tuvimos, por ejemplo, la situación que usted claramente dio como ejemplo y fue el tema de la pandemia, que desvirtuó, digamos, todo lo que tenía planteado el gobierno en su momento como estrategias y pues determinó o llevó a la decisión a las diferentes instituciones a replantear sus estrategias por todas las circunstancias. Cuando ocurren esos episodios, digamos, adversos que no estaban planteados dentro de una estrategia de cada 4 años, ¿cómo deben actuar las instituciones? O sea, ¿cuál es el deber ser para solventar esas? Me imagino que en su momento tuvieron que haber generado una nueva matriz de riesgos evaluando todo lo que se llevó o lo que llevó a atender las necesidades por institución, ¿no? Ahí cómo se actúa frente a eso, o hay digamos, una variable que se denomine, como diría uno en temas aduaneros, un plan de contingencia o de continuidad. No sé si así se aplica desde las instituciones bajo el parámetro de mi PG. Era eso. Gracias, Carmen, por la pregunta. Sí, mira, a ver, desafortunadamente, pues bueno, por la cultura que muchos de nosotros tenemos institucionalmente, sobre todo en las instituciones públicas, pues nos tomó de sorpresa y entonces fuimos un poquito, fue más como reactivos, llegar a solucionar la situación. Ahora, ¿por qué digo que es más como cultura de nosotros? Porque pronto sí, en ese sentido, sí, las organizaciones privadas, y bueno, tuve la experiencia de pronto estar en el sector hidrocarburos, pues ellos son más dados preventivamente a que ellos, digamos, ya estaban con todo el tema de los datos, de lo que llaman Big Data, lo que llaman la inteligencia artificial, bueno, de muchos temas tecnológicos que les permitieron a ellos, como tú lo acabas de decir, continuidad a su servicio, o en este caso, continuidad a sus productos, ¿sí? Entonces, hay una metodología, y si quieren de pronto indagar un poquito más, que es una norma también internacional, que es la norma de continuidad del negocio o del servicio. Entonces ahí da muchos lineamientos y no está con ocasión de la pandemia, no, está desde hace mucho tiempo y simplemente empieza a dar los lineamientos de manera preventiva, de manera, preventiva, o sea, todo con la filosofía que ellos llaman del pensamiento basado en riesgo, ¿sí? Que ahora también lo tocan las normas de calidad. Entonces, con ese pensamiento basado en riesgos, ellos analizan muchos escenarios
de tal manera que no se para el servicio, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué pasó? Una entidad del Estado, servicio judicial, que tecnológicamente es muy deficiente, exageradamente deficiente. Sirvió que la pandemia lo que hizo fue impulsar y motivar ese desarrollo tecnológico. Pero si no llega la pandemia, en este momento estaríamos mucho más deficientes de lo que estamos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues prácticamente sí hubo una parálisis del servicio, ¿sí? Entonces, si vamos a temas de, no sé, de tutelas, entonces se pararon los juzgados, se pararon muchos organismos judiciales. ¿Por qué no estaban preparados para este tipo de eventualidades? Ahora, yo sé que tiene un contexto muy diferente, y ya era una situación, ya una emergencia, bueno, como todos la vivimos y demás, pero digamos que a lo que voy es que finalmente pues se traslada uno a la casa y desde la casa pues estaban los escritorios remotos que utilizan otras entidades, como les digo, el sector de hidrocarburos, y ellos ya venían con estrategias implementadas, pero completamente al 100% de temas de teletrabajo y demás. Entonces, ellos aplicando esas metodologías, y ya para ser específico con tu pregunta, esta es una muy buena herramienta, una muy buena metodología que se llama la gestión de la continuidad del servicio del negocio, donde se toman muchos elementos que empiezan a evaluar escenarios, ayudar a evaluar escenarios preventivos y que me permitan continuar el servicio. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues esto requiere inversión. Y eso sí no es desconocido. O sea, para poder llegar a eso es porque hay una inversión grande. Pero pues digamos que como estamos siendo reactivos, pues creo que en este momento se está empezando a impulsar mucho al interior de las entidades. Pues lo sé del orden nacional, de pronto el territorial obviamente es mucho más complicado. Pero sí, gracias, Carmen. Espero haberte respondido, grosso modo, la pregunta. Ingeniero, gracias a Jimenita por su intervención. Tenemos otra pregunta y es de la compañera Gladys Niño desde la ciudad de Barrancabermeja. Gladysita, ¿aún estás ahí? Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, con relación a los como valores que ha establecido la función pública para todas las entidades, siempre salen preguntas que para identificar esos valores. Y se confunden el uno con el otro. Entonces, sí quisiera como tener clara la diferencia entre el valor del compromiso y el valor de la diligencia. Muchas gracias. Ok, bueno, el compromiso yo creo que se puede, así, en algo simple, o sea, digamos, debo ser consciente que yo como servidor público debo estar y lo decía al comienzo, es como saber realmente que estoy interiorizando que estoy al servicio de las personas, ¿sí? Entonces tengo un compromiso y el compromiso no solamente es conmigo y en este caso mi familia, sino que el compromiso como servidor público es que realmente tengo la camiseta para atender todas las necesidades del ciudadano. Entonces es el compromiso que yo adquiero como servidor público para prestar un servicio. Entonces, en el marco de ese compromiso, pues obviamente debo resolver unas necesidades. Y, digamos que a lo que va ese compromiso, lo que quiero significar es que estoy permanentemente activo para entender y poderle atender y resolver esas necesidades a las personas que lo solicitan. En cuanto, tú me diste la otra diligencia, ¿verdad? En cuanto a diligencia, pues... Diligencia. Exactamente. Entonces, este valor está relacionado con que yo debo cumplir unas funciones. O sea, yo tengo un cargo y en este cargo
tengo unas responsabilidades, unas funciones y pues también tengo unos deberes, ¿sí? Entonces, con estas funciones, digamos, con estas responsabilidades yo asignadas al cargo que tengo, pues de la mejor manera, no, sino digamos, de la atención pronta que yo tenga, es donde puedo yo demostrar, digamos, como esa destreza, como esa eficiencia, como esa efectividad. Entonces, es que yo con estas funciones, con esta responsabilidad, yo sepa que tengo que ser muy eficiente, muy eficaz en entregar los resultados que se me han asignado. Entonces, eso es más o menos como en palabras simples. Pues tengo unas funciones y yo soy diligente al saber que tengo que entregar mis responsabilidades, ¿sí? Para eso, y para el tema del compromiso, pues soy consciente de que soy un servidor público y estoy, pues digamos, en disposición permanente de resolver las necesidades de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Pero dése cuenta que, por lo menos de lo que acaba de explicar, yo lo veo de que la diligencia está inmersa en el compromiso. Si yo soy dirigente comprometida. Entonces, es que definitivamente en esos dos valores sí hay una línea muy finita y cuando colocan los casos y lo ponen a uno a establecer cuál vendría siendo el valor, de verdad que es muy difícil hacer la diferencia. Por eso hice como el énfasis, como darle esos dos. mira, ay, este es compromiso y este es diligencia, porque es que es difícil. Yo cuando soy muy comprometida, inevitablemente soy diligente, ¿sí? Sí, de Hace acuerdo. compromiso. Pero si te das cuenta, la línea delgada se presenta con casi todos, porque, por lo que tú estás diciendo. Si tú eres comprometida también, pues es, digamos, parte de una base que tienes que tener respeto y que debes ser honesta, ¿sí? No sé, digamos que sí, tienes todas las razones, es muy complicado y si los casos están muy como uno dice, con esa cascarita, sí es muy fácil que uno caiga. Sí, ahí sí. Muchas gracias. Vale, gracias. Ingeniero, finalmente teníamos una inquietud de Luis Reyes, no sé si será el señor director, Luis Carlos. La información sobre las dimensiones no se reflejó en pantalla, pero ya sabíamos y se había aclarado que el ingeniero Leonardo pues hacía la exposición pertinente y creo que no se mostraban las diapositivas correspondientes, pero de todas maneras en algún momento, ingeniero, si usted a bien tiene y no es un abuso, pues nos comparte la diapositiva, el material de apoyo que usted considere puede compartirse, puede socializarse o pueda darse a conocer para hacérselo a llegar a nuestros participantes en esta sesión del día de hoy. Tuvimos en el pico más alto, estuvimos presentes 208 personas. No sé si el ingeniero Leonardo, no hay más preguntas, no hay más inquietudes. No, ingeniero, no sé. Yo les agradezco muchísimo y no, yo quiero aclarar ese puntico. De pronto al comienzo, pues lo que quise fue pues presentarlo, pero me gusta más de pronto pues poder que me vean acá y poder interactuar con ustedes, más de irme detrás de una presentación. Ya mismo les comparto a usted, doctor Armando, la presentación para que usted me haga el favor y se la comparta a todos. Pero era más por esa pretensión, pero sí ofrezco disculpas de pronto si entendieron. Era eso. Vale, ingeniero Leonardo, antes de irnos, bueno, el compañero Luis Reyes levantó la mano, lógico, antes de irnos de manera rápida. Luis, te escuchamos, abre el micrófono, por favor. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro que buenas noches. No soy el director, soy funcionario raso de aquí de la seccional de Santa Marta. Perfecto, vale, está muy bien, claro que sí. Te escuchamos. Gracias. Ingeniero Leonardo, tengo una duda. Usted hablaba sobre la planeación que se hace en las entidades
en el sentido de que la planeación no debe dirigirse como desde la parte central, sino que debe haber una convergencia entre las, digamos, para el caso de la vía, como entre las seccionales. ¿En qué dimensión está enfocado esa parte y digamos cómo se puede aplicar o cuál es el debido proceso en ese sentido? Bueno, sí, te entiendo. Entonces, bueno, la dimensión de la planeación estratégica, la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación, perdón. Entonces, si te entiendo, entonces lo que yo quise decir es que de pronto cuando las planeaciones son muy, digamos, la alta dirección solamente, entonces para ellos es muy fácil decir, esta es la planeación que tenemos institucional y ustedes pues, perdón la expresión, pero pues cúmplenla, o sea, materialícenla, ¿sí? Digamos en expresión muy ingeniero. Lo que yo digo es que, y reitero, perdón, es una apreciación muy personal, y es que la planeación debe ser construida así tenga yo nivel nacional descentralizado o tenga sucursales, o bueno, digamos en el ejemplo que tú me pones, lo que yo digo es que la planeación debe construirse conjuntamente, ¿sí? En la dimensión no lo vas a ver así, lo vas a ver que debo tener una planeación estratégica, punto, ¿sí? Ahora, lo que yo te digo es, cuando se construye una planeación y cuando ustedes tengan sus organizaciones y si tienen sucursales, construyan sus planeaciones con la gente, con las sucursales, con las personas que están en el día a día, porque son ellos, como tú dices, que digamos, no es raso, ¿sí? Sino, digamos, las personas que están en el ejercicio, en la actividad diaria, son las que tienen todo el conocimiento, son las que saben dónde están los puntos por mejorar, son las que tienen las mejores ideas, ¿sí? Entonces, no debería seguir pasando que las instituciones solamente concentren en sus directivos las planeaciones, porque entonces quiere decir que solamente es lo que ellos llevan allá a una mesa de trabajo y definen entre ellos. Es una apreciación, por eso les digo que les sirva como ejercicio para cuando ustedes, no sé, las vueltas que dé la vida, si ustedes son directivos, si ustedes llegan a tener sus propias organizaciones, construyan con la gente. Es la única forma de que ustedes hagan planeaciones con como digo, con un margen de error más pequeño, ¿sí? Y vuelvo y repito el por qué, porque son ellos los que tienen, pues, no solamente el diagnóstico, sino también las mejores ideas para la medicina, ¿sí? No el dolor, sino también ya tienen la solución. Pues esa es la única forma. Puede ser de pronto alguna frase de cajón o algo, pero sin embargo, es la única forma, la verdad, en la experiencia que llevo, es la única forma de que no solamente salga avante, digamos, la planeación, sino que la gente se siente involucrada. Y lo que más queremos nosotros como empleados o como servidores públicos es sentirnos involucrados. A todos nos gusta sentirnos involucrados y debemos involucrar a la gente. Esa es la única forma de construir conjuntamente. De verdad, ese es el único sentimiento que deben hacer, digamos, como servidores de unos ciudadanos. Por eso repito la frase y es pues, ser ciudadanos al servicio de ciudadanos. Creo que es lo más maravilloso que nos puede pasar a todos, ¿sí? Y no solamente por decirles, porque hay que vivirlo, hay que sentirlo. Y esa es la única forma de construir cosas conjuntamente y que de verdad se vean los resultados que esperamos. Y para eso son los ejercicios de planeación. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto, Luis. Ingeniero Leonardo, muchísimas gracias. No resta sino sencillamente agradecerle, de verdad que sí, la deferencia que ha tenido usted de acompañarnos en estas